Bueno, yo soy Eusebio Fernández, mucha gente me conoce por Chevo, que es el diminutivo de Eusebio en asturiano. Me casé con una niña de Oviedo, encantadora, un auténtico ángel que se llama Marta, y bueno, junto con ella emprendimos una aventura, más que una aventura, un proyecto de crear una familia. Tuvimos 4 hijos, Marta, Nacho, Carlos y Juan. Y desgraciadamente pues ahora nos hemos quedado solo con 3, que son magníficos, pero perdimos un hijo. Tenemos que llevarlo con la alegría que ella nos pidió, pero es muy complicado. Yo soy Pablo Delgado de la Serna, soy profesor de la Universidad Francisco Vitoria, soy fisioterapeuta, doy conferencias y soy marido, soy padre, y lo que he sido siempre toda mi vida ha sido enfermo renal. Mi hermano tenía unos ojos verdes preciosos, no es porque fuera mi hermano, pero era guapísimo. Mi hermano, mi único hermano, después de una depresión crónica, después de mucho tiempo enfermo y de muchísimo sufrimiento, pues se suicidó con 41 años. Yo soy la madre Olga y quería contaros una de las cosas más difíciles en mi vida, uno de los momentos más duros y más dolorosos de mi vida. Yo tenía una vida para mí perfecta, no me faltaba de nada, era un privilegio absoluto todo lo que yo tenía. Tenía trabajo, tenía un marido maravilloso, tenía una hija de 2 años maravillosa, y una noche pues mi marido fallece de muerte súbita y mi vida cambia para siempre. Me llamo Laura, tengo 36 años y vengo a contaros cómo llegó la cruz a mi vida. Hola, don Ignacio, ¿qué tal está? Muy bien, Laura, Luis, ¿cómo estáis? Un gusto compartir con vosotros. Muy bien, gracias por su tiempo hoy. Le escribimos porque queríamos hablar con usted de unos temas que han estado surgiendo entre nosotros también y con amigos, que hemos estado hablando mucho del sufrimiento últimamente, por distintas historias que hemos visto, que hemos escuchado también en las noticias. Nos han surgido varias preguntas que llevamos días comentando entre nosotros dos y hemos pensado que lo mejor sería hablarlo con usted también y que nos pudiese guiar un poco. Fantástico, pues con mucho gusto de contestaros con la doctrina católica, que es la que ilumina mi vida, la que nos dejó Jesucristo. Así que con mucho gusto. Yo hay una cosa que creo que es que vemos al final y nos preguntan mucho, ¿no? Y es algo que se pregunta a todo el mundo, es cómo un Dios que es tan bueno permite el mal y el sufrimiento en el mundo, ¿no? El porqué de ese sufrimiento. Pamplona, la Universidad de Navarra, era uno de los sueños de mi hija y era uno de mis sueños. Tuve la suerte que tampoco hubo que influir mucho en Marta para que viese Navarra como una opción. Hizo un viaje con el colegio a conocer la universidad, le gustó y la verdad es que estábamos encantados. Y yo creo que ahí Marta empezó a acercarse mucho más a Dios y a descubrir una vida, a tener una vida interior que probablemente antes no tuviese. Hizo un primer curso que estaba feliz, no tenía ningún problema. Y cuando esas navidades del segundo curso, cuando viene a casa, tiene un pequeño bulto en el brazo, aquí en el húmero, pero un bulto se podía tocar, pero parecía como una contracción, parecía una cosa tal. Le hicieron una biopsia, que al parecer las biopsias óseas son dolorosísimas, porque te pinchan el hueso en vivo, sin ningún tipo de anestesia. Esto fue un jueves, o la noche de un jueves a un viernes. Y el martes me llama y me dice, mira, martes y 13 además, me han llamado de la clínica, que vaya mañana por allí. Bueno, Iván era 4 años más joven que yo, era la persona más bondadosa, era súper cariñoso, súper delicado, súper sensible y eso pues le hizo polvo, ¿no? De hecho, el psiquiatra que le trató pues nos dijo en más de una ocasión que era un corazón demasiado sensible para este mundo y para esta vida, ¿no? Entonces, pues él sufría muchísimo y lo que empezó siendo una depresión esporádica, pues acabó convirtiéndose en una depresión crónica, una depresión endógena, ese es el diagnóstico, y con tendencias suicidas, ¿no?
Yo me encontré con la cruz cuando, por desgracia, mi marido murió de muerte súbita cuando yo tenía 32 años, él 36, y ambos teníamos una niña de 2 años. Mi vida hasta ese día había sido un auténtico privilegio. Y llevo 31 operaciones, 3 trasplantes de riñón perdidos, una amputación de una pierna, la otra estamos luchando para salvarla, una operación de un tumor, 8 años en diálisis, ahora me hago 2 horas y media de diálisis al día. Y esto pues es duro, esto es complicado, se crea mucho sufrimiento, mucho sentimiento de carga que me ha costado mucho superarlo y avanzar en el camino con esta cruz que llevo toda la vida con ella. Es verdad que Dios estaba en mi vida porque nunca ha dejado de estarlo, pero estaba en la sombra. Era un Dios heredado, un Dios en el que yo pedía más que daba, ¿no? Pero en ese momento, en ese instante en que, por desgracia, tuve la muerte a mi lado, pues me di cuenta de que la vida, la muerte y el dolor eran otra cosa y era algo que yo no había experimentado hasta ese mismo momento. Y era un dolor verle y escucharle, ¿no? Porque él decía, yo no quiero pensar esto, yo no quiero hacer nada que os haga daño, yo no quiero que sufráis por mi culpa, pero se me pasa de todo por la cabeza. Y me decía, me acuerdo que de las últimas conversaciones que tuve con él, me decía, se me ocurre todo y tengo miedo a hacer una locura, ¿no? Y yo no os quiero hacer daño. Y al día siguiente pues, me desperté temprano y ya nos pusimos en marcha camino de Pamplona porque las noticias no podían ser buenas ante tanta urgencia. De hecho, camino de Pamplona nos llamó Marta y nos dijo que le acaban de decir que tenía un osteosarcoma parostal. Recuerdo perfectamente que cuando llegamos a Pamplona estaba con su hermano Nacho y lo primero que nos dijo es que esto era la voluntad de Dios, que hay que aceptarla y encima que hay que aceptarla con alegría. Pues sí, realmente es quizá una de las grandes preguntas del mundo de hoy, de toda la historia, ¿no? Yo realmente cuando nosotros sufrimos, cuando llega un fracaso, cuando sufres un desamor, cuando te encuentras una persona que está sufriendo y a veces está sufriendo mucho y a veces lleva años sufriendo o ante la pérdida de un ser querido, pues uno se pregunta claramente sobre este tema, ¿no? El sufrimiento, el dolor, de dónde viene, qué sentido tiene. Y realmente es algo fundamental, porque si no damos sentido al sufrimiento, el sufrimiento sin sentido te llena de amargura. La amargura se convierte en resentimiento, el resentimiento en odio, y el odio puede llevar a cualquier barbaridad y a la venganza. Por tanto, es muy importante responder a esta pregunta. Yo, y os confieso realmente, que me planteé este tema de manera particular, sobre todo la primera vez que viajé a África a trabajar con las misioneras de la caridad en Burundi y con los niños pobres, con la gente de la calle, y cuando veía que se morían niños todos los días, cuando veía las enfermedades que tenían, cuando veía tanta pobreza, tanta miseria, yo realmente dije, Señor, ¿cómo puede ser que permitas esto, no? Y ahí pues, bueno, le pedí a Dios que me iluminara, e intenté ver cuál es la respuesta católica. Y si tú lees la Biblia, lees el catecismo, las enseñanzas de la Iglesia, te das cuenta que solo la tradición judío-cristiana, predicada en plenitud en la Iglesia católica, responde a esta gran pregunta. Y sobre todo lo hace con la historia del pecado original y con la historia de Jesucristo que lleva a plenitud la cruz, ¿no? Y por eso yo, cuando estaba en ese momento, dije, Señor, ¿de dónde viene esto? Entonces, lo primero de todo que yo diría es que a veces se dice, ¿no? Dios te ha mandado esa cruz. No, eso no es correcto. Dios no manda cruces a nadie. O sea, Dios nos quiere felices. Ha hecho el mundo para que seamos felices, para que le demos gloria, para que alcancemos el cielo. Y el mal en el mundo no es querido por Dios, pero Dios lo permite porque respeta nuestra libertad. Y en el fondo esta historia del pecado original, del Génesis tan impresionante, llena de sabiduría, lo que nos viene a decir, por encima de la tipología de la manzana, del árbol de Adán y Eva, es que al principio del tiempo hubo un pecado original y que el mal, el sufrimiento y la muerte entraron en el mundo por el mal uso de la libertad del hombre. Y uno se pregunta, bueno, entonces Dios, ¿por qué le ha dado libertad al hombre? Porque si no hay libertad, no hay amor. Tú no puedes obligar, Luis, a que Laura te quiera o se enamore de ti. La tienes que conquistar. Hace falta que sea libre el amor. Dios nos quiere esclavos que le sirvan con temor, sino que quiere hijos que le amen libremente. Y por eso nos dio este maravilloso don de la libertad. Lo que pasa es que cuando te da el don de la libertad, corres el riesgo de elegir el mal. Y lo primero que me salía, yo lloraba y lloraba y lloraba, era decirle al Señor lo que dijo Marta, ¿no?
si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Era como un reproche que me salía. No es que quisiera reprochar, pero era lo que me salía. Entonces, claro, era decir aquello, lloraba, decía aquello y lo repetía interiormente. Y en un momento dado, en medio de mi congoja y de mi llanto y de mis sollozos, sentí dentro de mi corazón que el Señor me decía: ¿y quién te ha dicho que yo no estaba ahí? Y en el momento en el que mi marido me lo vi allí, ¿no?, a mi lado, fallecido, pues es que ahí me sentí tan pequeña. O sea, era como que de repente me habían arrancado toda mi vida, o sea, todos mis proyectos, todo mi futuro, toda mi familia, o sea, había desaparecido, ¿no? Es como que me quedé en nada. Era un bebé pequeñito en brazos de Dios Padre y necesitaba confiar en Él. Era como una niña pequeña que necesita confiar en su Padre y decir: Señor, me fío de ti. Yo no podía entender en la adolescencia cómo un Dios bueno me mandaba todo lo que estaba recibiendo, ¿no? Que Dios no me manda enfermedades ni me manda pruebas. La vida me da esos problemas y Dios me da la gracia para superarlos, me da la fuerza para llevarlos. Con lo cual, al final, al aceptar, en la libertad que nos da Dios, al aceptar el que yo le abriera las puertas de mi corazón, a mí me cambió la vida y me ayudó a llevar este pesar, este momento tan duro de mi vida, de una forma satisfactoria, fácil. Este último año me han operado 6 veces y lo llevo con alegría, lo llevo con ilusión, con ganas de vivir cada día y de exprimir cada segundo. Y emocionalmente hay días que me encuentro muy mal, hay días que no tengo ganas, como todos. Puedo llorar, claro, porque el dolor es el dolor y hay que darle cauce, ¿no? Y hasta es sano llorar y que salga. Pero sin enfadarme con nadie, sin dudar de nadie y, por último, fiándome de Dios. Decir, yo no entiendo nada. Por supuesto, hubiera querido que las cosas hubieran sido de otra manera totalmente distinta. Pero si tú has permitido esto, yo me fío de ti. Y sobre todo tengo la seguridad de que mi hermano no estaba solo. Que esa es otra de las cosas que te machaca, ¿no? O sea, cómo se tuvo que sentir al final, cómo fueron esos últimos instantes para que él hiciera aquello. Y entonces eso te genera una angustia y un dolor vital que es que literalmente te quedas sin aire, no puedes respirar, te mueres de angustia. Entonces hay que parar la cabeza, porque si no te vuelves loca, y decir, yo sé que él no estaba solo. Yo sé que él estaba cuidado por quien le ha querido y le quiere más que todos los demás juntos. Estaba cuidado y mimado por quien ha muerto y ha resucitado por él. Y yo sé que en ese trayecto, desde el balcón donde se precipitó y el suelo, estaba Jesús. O sea, yo sé que cuando el cuerpo de mi hermano impactó contra el suelo, estaba en los brazos de Jesús. Tenemos que llevarlo con la alegría que ella nos pidió, pero es muy complicado. Esa alegría yo diría que es simulada. Es decir, es verdad que poco a poco vas controlando mejor la situación, pero simplemente controlándola. Eres muy consciente de que es una pérdida irreparable. Yo, cuando me vienen los días malos, no los oculto, no los intento limitar, no los intento obviar, porque eso me puede llevar a un problema más gordo, que es una depresión. El día que me viene el llanto, lloro todo lo que puedo y me vacío todo lo que puedo. El día que no tengo ganas, me dejo llevar sin hacer nada, porque me dejo como el junco arrastrar para luego volver con fuerza, o como un corcho que lo hunde y salta del agua. Tenemos que darnos nuestro tiempo a sufrir, tenemos que darnos nuestro tiempo a llorar, tenemos que darnos nuestros momentos de rebeldía, porque no es fácil vivir siempre enfermo, no es fácil sostener siempre la cruz. El propio Jesucristo se cayó con su cruz. No tenemos fuerza para llevarlo todo. Y esos momentos de debilidad son geniales, porque nos hacen darnos cuenta que somos finitos, que somos muy pequeños, que somos muy humildes y que necesitamos a los demás. En mi vida, sentirme pequeña ha sido un gran regalo, porque es como una dosis de humildad brutal y de un saber que yo necesito de Dios, necesito de Él, ¿no? Lo primero es darse cuenta, yo creo, para no envenenarse de resentimiento frente a los demás y frente a Dios y frente a un Dios en el que no creo, yo creo que es muy importante darse cuenta de que Dios no quiere esto, pero Dios lo permite porque respeta nuestra libertad. Y de alguna manera Dios podría decir, mira, yo voy a quitar el sufrimiento, pero para eso tengo que quitar la libertad y no tengo a nadie que pueda amar.
En cambio, Dios, y esto es una frase de San José María que me encanta, que decía, Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. El riesgo era grande, ¿eh? El riesgo era campos de concentración, eran guerras, eran terremotos, eran epidemias, eran todas las barbaridades y lo que tú y yo sufrimos, pero era necesario para que hubiera una persona que pudiera amar. Y gracias a Dios hay muchos santos y muchas personas que aman. Pero yo creo que lo primero es recordar, para poder vivir esto bien, que no es algo querido por Dios, que Dios lo permite y que además nos da una manera y un sentido para vivirlo. Cuando tú has perdido a alguien por un suicidio, que te digan que el suicidio es un derecho, dices, perdona, el suicidio es una tragedia, pero tremenda. Y ojalá no le toque a nadie, yo no se lo deseo a nadie. Sobre todo no digáis que es un derecho, porque eso es una monstruosidad, ¿no? O sea, a la persona que está así hay que intentar ayudarla si se puede. Intentar evitar la muerte siempre, siempre. No siempre se consigue, desgraciadamente, pero hay que intentarlo. Entonces, no lo vendáis nunca como un derecho. Primero, porque no es verdad, porque se ofende a Dios diciendo eso. Y segundo, por respeto y consideración a los que hemos vivido un suicidio en primera persona. Posiblemente una de las preguntas más lacerantes que incluso cuestiona la existencia de Dios es el mal. Si Dios existe, el mal, ¿cómo se explica? ¿Dios cómo permite el mal? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el mal de raíz, ¿no? Y esa pregunta está siempre rondando en nosotros, en la historia de la humanidad. Lo cierto es que Dios ha afrontado esa pregunta, ha afrontado ese cuestionamiento, pero no lo ha hecho a modo de, bueno, pues como una hada madrina que saca su varita mágica y entonces, ¡plin!, hace desaparecer el sufrimiento, ¿no? Sino que la forma que ha tenido Dios de afrontar el mal ha sido asumiéndolo y transformándolo desde dentro. A veces la vida pues, te presenta situaciones que piensas que, bueno, que no están en tus planes, que evidentemente no lo querías tú, ¿no? Pero al final me he dado cuenta de algo y es que mis planes son míos, ¿no? Pero los planes, los que realmente cuentan, los que realmente tienen valor son los del Señor, ¿no? Y al final pues uno se tiene que dejar llevar por eso que la vida te va poniendo delante, porque el Señor nunca se equivoca, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que ese plan B se convierte en plan A. Y claro que a lo mejor no es lo que tú hubieras esperado en tu vida. Yo no esperaba ser viuda y quedarme viuda con una niña de 2 años, ¿no? Pero voy a ser feliz con lo que tengo. ¿De qué me sirve hundirme? ¿De qué me sirve llorar continuamente y lamentarme, ¿no? Voy a abrazarlo, a querer mi realidad, porque creo que eso me hace más feliz todavía, y a decir hacia adelante. O sea, voy a ser feliz con lo que tengo, porque tengo mucho, es que tengo muchas gracias que dar por todo lo que tengo, ¿no? Porque al final nada es nuestro, o sea, todo es un regalo, desde el día en el que me levanto, desde el aire que respiro, desde el trabajo que tengo, desde la hija que tengo, desde los amigos que tengo. No me cansaré nunca de dar gracias por cada instante de mi vida, porque realmente me siento muy agradecida a pesar de todo lo que ha pasado en mi vida. Llegó a confesar que Dios había sido grande con ella porque le había enviado 7 metástasis, que eran 7 metástasis que nos habían llevado otros, que eso los había llevado ella. Y eso pues lo decía, además lo decía de corazón, o sea, que nadie piense
que lo decía por postureo, no, lo decía de auténtico, lo decía con el corazón, ¿no? La gracia de Dios es más fuerte que nuestro dolor, ¿no? Y en una situación extrema es cuando te das cuenta, cuando palpas tu absoluta impotencia, te das cuenta de que si estás sonriendo, de que si te estás poniendo de pie y estás volviendo a caminar, es porque alguien te lleva, ¿no? Entonces, para mí, palpar en mi propia carne la gracia de Dios actuando y sosteniéndome, sí ha sido un motivo de dar gracias. Una de las cosas que más digo en mis posts y que más choca a la gente es que soy un tipo con suerte. Mi diagnóstico era morirme antes de un año. Me salvó que nací en casa de un médico. Si hubiera nacido en casa de un abogado, me hubiera muerto. Mi cuerpo no es viable desde los 16 años de forma autónoma. O estoy en diálisis o estoy trasplantado. Cuando estoy en diálisis, en una semana, 10 días, me moriría sin ir a la máquina. Y luego he vivido 22 años trasplantado gracias a 3 familias que me donaron un riñón en un momento tan difícil. Soy un tipo con suerte porque estoy de regalo. Todos lo estábamos, pero yo lo veo muy claro en ese sentido. Soy un tipo con suerte porque tengo una compañera de vida, mi mujer, Sara, que todos los días me acompaña, que ha elegido, es la única que puede cambiar su historia. Amelia, quiera o no quiera, a mi hija le ha tocado un padre enfermo y a mí me toca estar enfermo. Ella es la única que puede elegir y elige cada día desde el amor. Eso es una recompensa que jamás le podré agradecer suficiente. Nosotros cometemos el error de decir, a ver si pasa la cruz de mi vida y cuando pase la cruz ya saldrá el sol y empezaré a ver la gloria. Eso es frecuente, ¿no? Ese es un gran error. Estar esperando a que pase la cruz para disfrutar de la gloria. Es un gran error. No esperes a que pase la cruz. No, abrázala y al abrazarla descubrirás eso que Jesús te muestra, que la cruz es gloriosa, que en ella ya se muestra la fuerza, el don del Espíritu. Abrazar nuestra cruz, aceptar nuestro sufrimiento, aceptar nuestro dolor, es realmente lo que más felices nos va a hacer, porque al final el Señor no nos deja solos, ¿no? El Señor nos pide que abracemos nuestra cruz, no nos deja solos, está con nosotros, nos acompaña, nos da la gracia para llevarlo, ¿no? Saber que en esa cruz, que en ese dolor, que en esa circunstancia, la mía fue esta, pero hay muchas, está el Señor. O sea, que no dudemos nunca de que ahí está Él, o sea, porque si tú hubieras estado aquí, ¿y quién te dice a ti que no estoy contigo? Que no me veas, que no me percibas, que no me entiendas, pero no quiere decir que no esté, ¿no? Y si Él está, hay paz. Pero la gestión de Marta fue siempre enfocar su enfermedad de cara a Dios, ofrecerle a Dios su dolor y sobre todo ofrecer su dolor por los demás. A ella le preocupa, no se preocupa a ella, por ella. Es decir, en cuanto a lo personal, tenía una dejadez totalmente personal, una dejadez total. A ella le interesaban las personas y sobre todo las personas que había sufriendo a su alrededor. El sufrimiento te quita muchas opciones de futuro, corta muchos sueños, te limita muchos vuelos de la vida, pero el futuro al final no es real, no sabemos lo que va a pasar. Y te obliga de golpe y porrazo a vivir en el presente. Y el presente sí que es donde yo puedo cambiar mi vida, donde puedo hacer algo para que el mundo sea distinto. Dios es capaz de sacar cosas buenas de todo. Y por eso San Pablo dice en la carta a los romanos, omnia in bonum. Todo es para el bien de los que aman a Dios. Y es que Dios del sufrimiento, de la muerte, es capaz de sacar el mayor bien de la historia de la humanidad, que es la mayor demostración de amor, Jesucristo crucificado, dando la vida por amor. Y por eso en el sufrimiento Dios es donde hace probar el amor y saca algo muy bueno. De un mal, que es el sufrimiento, que es el dolor, que es la muerte, Dios es capaz de sacar cosas buenas. Y este es el camino que nos enseña Jesús a nosotros. ¿De qué te sirve rechazar tu cruz? ¿De qué te sirve negar tu sufrimiento? ¿De qué te sirve vivir de espaldas a tu realidad? No hace falta que se te muera un marido para que te des cuenta de que abrazando la cruz vas a ser muchísimo más feliz y vas a poder aceptar tu vida como toca y al final aceptar la cruz es vivir de forma coherente y mirar para adelante, ¿no? Es fundamental asumir mi yo hoy, en lo que yo puedo hacer. Yo hoy puedo llegar a casa y aunque me encuentre agotado y me encuentre con dolor y me encuentre mal, dar un beso a mi hija y jugar un rato con ella y abrazar a mi mujer cuando llegue y poder ser feliz los tres. Yo soy feliz, pero sufro. O si quieres te lo digo al revés.
sufro pero soy feliz. Y ambas cosas pues las vivo integradas. La experiencia de sufrimiento, porque en esta vida si te la tomas en serio, sufres. Pero al mismo tiempo eres feliz porque sabes que estás entregando tus energías y tus cualidades a aquello que merece la pena. Sufro y soy feliz. Ambas experiencias he llegado a la conclusión de que son únicas e inseparables, que están plenamente integradas en esta vida y que de alguna manera nos acercan al mensaje de la cruz cristiana, que el mensaje de la cruz cristiana pues impregna nuestra vida. San Juan Pablo II dijo una expresión que es muy interesante, decía, la primera letra del alfabeto de Dios es la cruz. Fijaros qué expresión, ¿eh? Es la primera letra del alfabeto de Dios. En Dios también hay un lenguaje, en Dios hay una sabiduría y hay diferentes letras. Esas letras se combinan, pero él decía, la primera letra es la cruz, que forma parte de esa sabiduría y de ese alfabeto de Dios. Cuando nos vemos envueltos, cuando alguien está en ese sufrimiento y pasando por ese dolor realmente grande, ¿cómo puede aceptar esa cruz? Y no solo aceptarla, vivirla con alegría, ser ejemplo para los demás, dar gloria a Dios. ¿Cómo se puede hacer algo así sin sentir nada malo? Pues mira, yo creo que lo primero es lo que hemos dicho, saber de dónde viene el sufrimiento y que no era algo querido por Dios, pero que lo permite porque respeta nuestra libertad, pero que además la respuesta de Dios al sufrimiento y al mal no ha sido eliminar la libertad, ha sido un amor más grande, ha sido asumir en sí mismo el sufrimiento, sabiendo que en el sufrimiento se prueba el amor. Si tú quieres saber si una persona te ama de verdad, mira a ver si desea tu bien y mira a ver si está dispuesto a sacrificarse y a sufrir por ti, porque en ese momento se demuestra especialmente el amor. En el sufrimiento, cuando lo haces por una persona. Y por eso Dios es capaz de sacar cosas buenas de cada cruz, de cada tribulación, de cada sufrimiento que vivimos. Y por eso nos invita a este camino, a decir, oye, tú tienes dos opciones, ¿no? Cuando llega el sufrimiento, tienes tres actitudes posibles. Una actitud es negar la realidad. No hay sufrimiento. Y algunos hablan de esto, en el gnosticismo y en el New Age actual, niegan el sufrimiento. Y eso es un error, porque es como meter la basura bajo la alfombra, acaba saliendo. El sufrimiento es una realidad, todo el mundo sufre, ¿no? Es una de las grandes verdades. Ahora, la siguiente sería la rebelión. Me rebelo frente al sufrimiento, frente a Dios, que muchas veces ni creo, me rebelo frente a mi vida, me rebelo frente a todo y me lleno de amargura y de odio y acabo destrozando mi vida y envenenándome. Y por eso la tercera actitud es la aceptación amorosa. El aceptar el sufrimiento. No hace falta buscarlo, las cruces vienen solas, ¿no? Pero aceptarlo y llenarlo de amor. Y eso es lo que nos invita a Jesús. Y la única manera, porque muchas veces yo alguna vez a alguna persona le digo, bueno, ¿tú qué harías con el sufrimiento? ¿Me das otra solución? Pues si no hay otra solución, la única que yo sé es la que me enseña Jesucristo, y es aceptar el sufrimiento con amor. Y para poder demostrar el amor. Madre Teresa de Calcuta decía que el sufrimiento es una oportunidad para un amor más grande. Para un amor más grande. Y nos decía, ama hasta que duela. Porque en el sufrimiento se demuestra el amor. Y por eso no es que busquemos el sufrimiento, sino que queremos responder como ha hecho Dios y como ha hecho Jesús. Como una oportunidad para demostrar el amor. El Señor siempre te da la gracia para llevar esa cruz y para andar contigo, ¿no? Es que no nos deja solos nunca. Yo, a lo largo de estos años, en ningún momento me he sentido abandonada por Cristo, todo lo contrario. O sea, el Señor no se ha ido de mi lado nunca. Llevar esa cruz de tal manera que me doy cuenta que al final la fe y la cruz no me van a quitar el dolor, no me van a quitar el miedo, pero sí me evitan caer en la incertidumbre y en la desesperación. Empezó un camino, yo diría que de santificación de su enfermedad, de ofrecerle a Dios su sufrimiento y de encargarse de que los demás pues tuviésemos una vida lo más feliz posible dentro de su enfermedad, porque claro, los demás éramos conscientes, unos más y otros menos, pero al final todos sabíamos que no había solución, sobre todo cuando empiezan los rechazos de la quimioterapia y no quedaba otra. Al final el miedo se puede reconvertir en fuerza, se puede reconvertir en ejemplo para otros y en guía para muchos que están empezando un camino que yo llevo muchos años recorrido. Se puede servir de ejemplo a mucha gente
pero no caigo en la desesperación, que es lo peor que podría haber. Y al final es un tema de abandonarse, de confiar en Dios y de decir, haz lo que quieras con mi vida. Es verdad, no es lo que yo había pensado, ¿no?, para mi vida. Yo nunca pensé que la muerte de mi marido, no lo pensé como un plan, pero bueno, es la realidad que tengo, la quiero abrazar, quiero ser feliz con ella, porque ¿de qué me sirve lamentarme? ¿De qué me sirve sufrir de forma, o sea, sin sentido? Es que mi dolor y mi sufrimiento tiene sentido. El sufrimiento a mí me ha hecho entender que la vida es para hacerles a los demás llevaderas sus propias cruces, ¿no? Porque yo sé lo que es sufrir y necesitar ser sostenida por los demás. Con este sufrimiento yo voy a crecer y voy a amar más, o sea, voy a, de alguna manera, activar mi capacidad de amar. O sea, me agranda el corazón, me hace más maduro, más comprensivo, más compasivo, más misericordioso, más paciente. Yo he aprendido con la falta de Marta a querer más a las personas, que antes no sabía. Y me está ayudando bastante, porque te hace bastante más comprensivo. Y además empiezo a hacer las cosas por amor. Y he descubierto un estadio nuevo del amor, porque quieres a la gente de otra forma. Es una forma tan diferente y tan divertida, por qué no decirlo, de querer, que merece la pena. Es como una especie de caballo de Troya, un caballo de Troya que se introduce dentro de las murallas para después liberarnos desde dentro. Es como si Dios asumiese el mal, es como si permitiese ser derrotado por el mal. Jesús murió y hubiese parecido que el mal había triunfado frente a Dios. Y cual si fuese, como digo, ¿no?, esa historia del caballo de Troya, habiendo sido aparentemente vencido por el mal, él destruyó el mal desde dentro en su resurrección, convirtiendo la muerte, convirtiendo la cruz en puerta de glorificación y en camino hacia la plena gloria y la felicidad, ¿no? Esta ha sido la paradoja. Dios ha afrontado la pregunta por el mal, pero la ha afrontado de esta manera tan peculiar. Ha abrazado el mal para transformarlo. Ha abrazado el mal en la cruz de Cristo, que, fijaros bien, es el mayor de los males. No puede haber un mal mayor que el Hijo de Dios, el Santo de Dios, haya sido considerado como un malhechor y haya sido condenado a muerte. Es difícil imaginarse un mal superior a que el Dios bondadoso sea derrotado aparentemente por el mal. A medida que yo he ido, pues bueno, gestionando el dolor, abrazando esa cruz, pues esa cruz poco a poco se ha ido transformando en amor. Y el amor, evidentemente, uno no se lo puede quedar para sí mismo, porque entonces tampoco es amor de verdad, ¿no? Permanentemente se están llegando WhatsApps, ahora ya muchos menos, pero el primer año fue tremendo, de gente que te escribía y dice, mira, yo no te conozco, no sabes quién soy, pero mi hijo coincidió, o mi hija coincidió con tu hija no sé dónde, y te mando un vídeo, te mando una foto, o te mando una carta que le mandó mi hija, o tu hija a mi hija, o lo que le dijo, o lo que hizo. Primero, en un plano humano, cualquiera necesita esa realidad humana, psicológica, de decir, bueno, acepto esta realidad, es lo que hay, vale, y ahora yo lo voy a intentar llenar de amor. Y además, como cristiano, yo puedo en el sufrimiento demostrar mi amor a Dios y al prójimo. Y por eso es una gran también oportunidad para el cristiano, que en vez de llenarte de odio y de resentimiento, te llena de esperanza y de demostrar el amor, porque tienes el corazón en carne viva, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante pedirle a Dios que nos dé la fe y la capacidad de aceptar el sufrimiento y ofrecerlo por amor. Uno de los mejores regalos que me ha dado la enfermedad y el haber creado un canal de Instagram y el tener un libro es el poder ser un instrumento de Dios, una tecla de su piano para crear esa música tan bonita que es el dar las cosas por los demás, ¿no? Yo repito que me siento infinitamente afortunada y agradecida a Dios por tener fe y por poder hablar de esto, que ya han pasado, va a hacer 8 años,
serenamente. Pero hay un antes y un después. O sea, nada vuelve a ser igual en tu vida. Aun cuando tengas al Señor, aun cuando tengas paz y aun cuando des gracias a Dios de haber sufrido todo eso, simplemente para poderoslo contar. Es una gracia, no es una escuela por la que Dios me ha hecho pasar, probablemente para que yo lo pueda contar y compartir. Yo realmente me di cuenta de que era feliz en el sufrimiento, o sea, es decir, sufría y sufro, pero soy feliz. Y pensé que eso lo podía compartir con los demás, ¿no? Y así empecé en redes sociales con Viajar entre líneas, que es una cuenta donde cuento el viaje mayor de mi vida, que espero que sea mi viaje al cielo, ¿no? Pero para que veáis cómo es Marta, o cómo era Marta, en su último ingreso en Madrid, en el clínico, siempre le ponían, bueno, en oncología siempre tenían habitaciones individuales y demás. Entonces en el último ingreso había un problema, que había demasiados enfermos, había un overbooking considerable y tuvieron que ponerle con otra chica. Esa chica era, curiosamente, venía de Asturias, era un enfermo terminal, ya estaban paliativos y pues bueno, pues la tenía Marta de compañera. Y Marta, como no podía callarse, pues empezó a confesarla. No creía en Dios. Y al día siguiente, perdón, a las 8 de la mañana pidió confesarse. Y hasta que se murió, que no se murió curiosamente después que Marta, los seminaristas, amigos de Marta, que ayudaban al capellán del hospital clínico, le llevaban la comunión todos los días. Un día, don José María Quintana y Javier Pacheco me llamaron y junto con Clara, pues formamos la Macrofiesta del Rosario, que además se formó en el 3er aniversario de la muerte de mi marido. Supe que estaba ahí mi marido presente y que de alguna manera me pedía que participase en ello. Y bueno, pues todos los domingos a las 9:30 rezamos estos 4 locos de amor, el Rosario, y bueno, se une muchísima gente a rezar con nosotros y no solo les cambia la vida a ellos, sino que a mí personalmente me ha cambiado la vida rezar el Rosario, ¿no? Contar nuestra historia significa renunciar a parte de nuestra vida. Cada cosa que yo cuento en Instagram deja de ser de los 3, del equipo SAP, y pasa a ser de todo el mundo. Pero eso al final tiene un retorno mucho más grande del que jamás hubiéramos calculado. Es un regalo. Al final, en la vida, recibimos 100 por 1. Ya nos lo dice el Evangelio. Yo doy, no sé si mucho o poco, pero sí tengo claro que recibo infinitamente más de lo que doy. El Evangelio, en todas las expresiones que Jesús pronuncia, está impregnado de esa sabiduría de la cruz, que es una gran paradoja. La cruz y la gloria, el sufrimiento y la felicidad. Por eso yo decía al principio, ¿no?, que yo partía de mi propia experiencia. Yo sufro, pero soy feliz. Y soy feliz sufriendo también, a pesar de que sufro. Ambas cosas acontecen al mismo tiempo. Pues bien, esa experiencia estamos llamados a vivirla iluminados por el Evangelio, porque lo cierto es que en el Evangelio, fijaros cuántas citas podemos extraer que recogen esa paradoja. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. El que busque su vida la perderá. El que la pierda por mí la encontrará. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Es decir, está lleno el Evangelio, está lleno de la paradoja de la cruz, que estamos llamados, ¿no?, a vivir también y a descubrir en nuestra vida. No huyamos de la cruz, no nos hagamos enemigos de la cruz. Hay una sabiduría de la cruz en la cual se vive esa paradoja. La paradoja de que no hay cruz sin gloria y no hay gloria sin cruz. Y ese ha sido el camino de Jesucristo. La cruz y la gloria están integradas, no busques la una sin la otra. Y es verdad para un cristiano, porque no hay domingo de resurrección sin haber pasado por el Viernes Santo. No se consigue unas oposiciones sin horas de estudio. No se tienen niños sin el dolor del parto, dar el pecho y noches sin dormir. Es la ley del sacrificio de la vida. Por tanto, las cosas que merecen la pena cuestan esfuerzo, cuestan sufrimiento. Y muchas veces nos definimos frente a esa realidad del sufrimiento cuando lo llenamos de amor. No hay gloria sin cruz. Es que tenemos que pasar por la cruz para alcanzar la gloria, y esto es una realidad. O sea, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que coja su cruz y que me siga. Para alcanzar el cielo tenemos que pasar por la cruz. Los grandes santos, todos han tenido cruces enormes, ¿no? Y además es que nos identifica con Cristo. O sea, poder participar de esa cruz
Esto es muy heavy lo que voy a decir, pero es que es hasta un privilegio. Es hasta un privilegio, porque es que nos hace ser más Cristo en la tierra y eso es un auténtico regalo. Algunas veces me preguntan, ¿qué va a saber Dios de mi sufrimiento? ¿Qué va a saber Dios de mi dolor? No, a Dios le importan tus lágrimas. ¿Acaso Dios no sabe lo que es tener frío, como si hubiera nacido en una cueva de animales en invierno? ¿Acaso Dios no sabe lo que es estar solo o desamparado, como si hubiera vivido refugiado en Egipto muchos años? ¿Acaso Dios no sabe lo que es un dolor de cabeza como si no lo hubieran coronado de espinas? ¿Acaso Dios no sabe lo que es un dolor físico si fue flagelado? ¿Acaso Dios no sabe lo que es la muerte si Él murió en la cruz por nosotros? Dios sabe, a Dios le importan nuestras lágrimas, lo ha asumido y lo ha hecho como una oportunidad de un amor más grande. Para seguir el ejemplo de Marta hay que tener fe. Es decir, Marta llevó su enfermedad como la llevó porque creía en Dios y porque adoraba a Dios. Yo soy lo que soy porque he vivido lo que he vivido. Y soy lo que soy porque he sufrido lo que he sufrido. Si hubiera sufrido menos, o si hubiera sufrido más, o si hubiera sufrido distinto, sería otra persona. He llegado al punto de ser cada mañana feliz y desear ser quien soy. Pablo Delgado de la Serna. Una vez me regalaron una frase que hoy la comparto con vosotros, un sacerdote que dice, la cruz duele, pero no hace daño. El dolor, el sufrimiento, claro que duelen. La muerte de mi marido me duele en el alma, pero a mí la muerte de mi marido no me ha hecho daño. No ha sido mala para mi vida. Me ha hecho más pequeña, me ha hecho más humana, me ha hecho muchísimo más humilde. De que no voy a decir que fuera un regalo sufrir, porque no es un regalo, pero sí que es una oportunidad de vivir cosas más auténticas. La enfermedad decía que te quita muchos sueños, te corta las alas y te obliga a vivir con poco. Yo no puedo planearme muchas cosas a futuro. Yo vivo al día y el vivir al día al final me hace valorar cada segundo, cada cosa. Y eso me hace una vida mucho más feliz y más completa. Yo creo que ella, el estar tan cerca de Dios, le sirvió para poder afrontar su enfermedad como la afrontó. Y además ella nunca se vio como una víctima, no quería ir de víctima por la vida. Le horrorizaba cuando iba, por ejemplo, con el pañuelo o al final, que ya estaba muy coja, que la gente le mirase. Era algo que no soportaba, pero no era por coquetería. Ella lo que no quería era inspirar lástima a nadie. Pues espero del futuro poder ver crecer lo más posible a Amelia. Poder ver, esto me cuesta responderlo porque me emociona mucho, poder ver que se hace una mujer de bien, una mujer normal y feliz, ¿no? Ojalá pueda verlo. La lógica, y 3 médicos han empeñado el año pasado en recordármelo, es que yo no sea muy mayor, ¿no? Durante un tiempo me han pesado, pero gracias a mi canal de Instagram, de YouTube, a mi libro, pues Amelia, si yo me muero joven y ella por lo que sea no se acuerda, puede tener una idea de quién es su padre, puede tener un legado ahí, ¿no? Le pido al futuro poder envejecer al lado de Sara el mayor número de años posible, poder seguir muy unidos, poder seguir queriéndonos y apoyándonos. Me estoy emocionando porque es duro pensar esto, ¿no? Le ofreció su vida a Dios, pero la ofreció con total libertad. No hubo ninguna coacción, en ningún momento se sintió presionada y lo hizo fue un ser libre, que yo creo que es lo máximo que puede aspirar el ser humano, ¿no? El dolor y todo lo de aquí se acaba, pero el gozo, la alegría es eterna. Y lo que importa es que esos ojos verdes de mi hermano, preciosos, están otra vez llenos de gozo y contemplando la gloria del resucitado, ¿no? Y participando de esa gozada eterna. Y ya no vamos a volver a ver en ellos nunca jamás ni un ápice de tristeza, ¿no? Manu vive, Manu está conmigo. Es verdad que no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo abrazar, pero Manu está vivo, ¿no? Porque ha entrado en el reino de los cielos y realmente, pues bueno, él ha alcanzado el objetivo antes que yo y allí está en el cielo cuidando de mi hija, de su familia y de mí, ¿no? Y no me ha dejado en ningún momento. Evidentemente, pues es muy duro no tenerlo aquí cerca, no poder hablar con él, pero Manu no se ha ido. Manu se queda conmigo para siempre y seguramente cuando nos encontremos allá arriba, pues bueno, eso ya será, nos fundiremos en ese abrazo de amor eterno, porque la verdad, el amor que siento yo ahora por Manu es un amor trascendente, es un amor eterno. Ese amor carnal, ese amor de la tierra, ha ido mucho más allá, siendo un amor más puro, más limpio, un amor para siempre, para la eternidad. Pues Hakuna para Marta fue la vida. Es decir,
Marta, al descubrir Hakuna, fue una explosión de felicidad. Pero hay que agradecerle a Lola Tudori la sensibilidad que tuvo para poder plasmar en una sola canción todas las cosas que Marta llevaba a rajatabla en su vida. Es decir, no se podía notar el peso de la cruz, y que era su principal, su frase más querida, y la de no firmar es la mejor forma de firmar. Y ella anduvo por la vida así, es decir, sin firmar nunca. Recuerdo que al día siguiente de ordenarme diácono, Marta me llamó porque quería hablar conmigo y que fuera su director espiritual. Y tuve la suerte de acompañarla en ese camino de su enfermedad. Y vi cómo fue un ejemplo de cómo llevar la cruz, el sufrimiento, la enfermedad, con alegría, con sentido sobrenatural. No es que no le costara, porque tenía un corazón enorme, pero sí que abrazó esa cruz, la aprovechó como una oportunidad para amar a los demás y lo ofreció en unión con Cristo por todos sus amigos y por toda su familia. Tanto es así que organizaba numerosas charlas con todos sus amigos para que pudiera hablarles de Dios. Con el poco tiempo que le quedara, quería acercar a todos sus amigos a Dios. Para mí fue un ejemplo clarísimo de cómo se puede aceptar el sufrimiento por amor, aprovecharlo para una oportunidad, para amar más y sobre todo para salvar el mundo con Jesús, para corredimir con Cristo. Es que mi situación es muy evidente, pero yo creo que en cualquier situación de cualquier persona es que nunca tienes un control absoluto sobre las situaciones. Entonces simplemente es saberte querida, es saberte respaldada, es saber que las cosas importantes las estás haciendo bien y que lo demás son tonterías, que es que son historias. Entonces pues bailas y te dejas llevar, te dejas hacer y ya está. Pero nadie puede dudar del amor de Dios, que ha sido capaz de compartir el sufrimiento y convertir esa cruz en camino de gloria. Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar, que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar, que si llevas la cruz a cuesta. Si no crees en Dios, vete a hablar métete en una iglesia o en tu habitación, tampoco hay que ir a una iglesia, o en el coche, y habla con Dios. Entonces verás que de repente llega un momento que te responde. Quiere bailar contigo. Que no vivamos anclados al ser, al tener o al presumir o al que me reconozcan, sino simplemente a la grandeza de nuestra persona. Luego se nos puede llevar muy lejos, ¿no? Pero que sepamos cuál es el horizonte y cuál es el origen y nuestro destino de nuestra vida. Entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre quien te grita. Que confíes, que te fíes del Señor, que nunca se equivoca, que tu vida está bien hecha, que esa cruz es la que te va a llevar al cielo, que la abraces, que digas, voy a ser feliz con ella, que la transformes en amor. Recuerda que no poner firma, es la mejor forma de firmar. Simplemente baila y déjate de historias, aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino, él también quiere bailar contigo. Por grande que sea tu dolor, por profunda que sea tu angustia, intenta ir al corazón del Señor, ir a descansar ahí, ¿no? Porque además es que nos llama, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. De ti dependen 500, simplemente baila y déjate historias, aunque no tengas el control. Simplemente baila, pase lo que pase,
pone en sus manos tu corazón. Déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino. Él también quiere bailar contigo. Vivir cada momento con lo que haces. Y para lo importante para eso es un poco el baile de Déjate Historias. Hausina Otiaboy Kuma Bezrathi Shamreni Meresha Tasharta Minualai Akakasaya Noshiadanai Akakasiti Aka Akti Amba Kuletikel Henkehel Koseye Edemini Akin Lakisvar Lehueti Lakisvar Ilathil kom arahe mahakita Hida hivo denale dena kokavel diana avhef lokom Antum Hida hivo lokom